Eliseo y Naamán, basada en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 27. Dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Siria leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, y cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesí, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesí a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesí? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora explicaremos
este capítulo basados en el libro Profetas y Reyes, capítulo 20, Naamán. Dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ben-Hadad, rey de Siria, había derrotado a los ejércitos de Israel en la batalla que resultó en la muerte de Acab. Desde entonces los sirios habían sostenido con Israel una guerra constante en las fronteras. En una de sus incursiones se habían llevado una niña, quien en la tierra de su cautiverio servía a la mujer de Naamán. Aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito por el cual Dios le había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en ese hogar pagano, sintió lástima de su amo, y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo, y creía que Naamán podría ser curado por dicho poder. La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son los que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. Felices son los padres cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpretan para el niño el amor, la justicia y la longanimidad de Dios. Los padres que al enseñar al niño a amarlos, confiar en ellos y obedecerles, le enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que imparten al niño un don tal, le dotan de un tesoro más precioso que las riquezas de todos los siglos, un tesoro tan perdurable como la eternidad. No sabemos en qué ramo de actividad serán llamados a servir nuestros hijos. Pasarán tal vez su vida dentro del círculo familiar. Se dedicarán quizá a las vacaciones comunes de la vida, o irán a enseñar el Evangelio en tierras paganas, pero todos por igual son llamados a ser misioneros para Dios, dispensadores de misericordia para el mundo. Han de obtener una educación que les ayudará a mantenerse de parte de Cristo para servirle con abnegación. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino, pero fueron fieles a su cometido, y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Naamán supo de las palabras que había dicho la niña a su esposa, y después de obtener el permiso del rey, se fue en busca de curación, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. También llevó una carta que el rey de Siria dirigía al rey de Israel, y en la cual le decía: yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Llegaron nuevas del asunto a Eliseo, quien mandó este aviso al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Por un mensajero el profeta le comunicó: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán había esperado ver alguna maravillosa manifestación del poder del cielo. Dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cuando se le dijo que se lavase en el Jordán, su orgullo quedó herido, y mortificado exclamó: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacerlo ordenado por Eliseo. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus orillas hermosos vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de esas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. ¿No habría representado para el alma de Naamán una gran humillación descender a uno de esos ríos?
pero podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Únicamente la obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado. Los siervos de Naamán le rogaron que cumpliese las directivas de Eliseo. Le dijeron: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Se estaba probando la fe de Naamán, mientras su orgullo contendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe, y el altanero sirio dejó de lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Jehová. 7 veces se sumergió en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, el Señor honró su fe, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Agradecido, volvió al varón de Dios él y toda su compañía y reconoció: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. De acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, Naamán pidió entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso, pero el profeta lo rehusó. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Con el transcurso de los años, el siervo de Eliseo, Yesid, había tenido oportunidad de desarrollar el mismo espíritu de abnegación que caracterizaba la obra de su amo. Había tenido el privilegio de llegar a ser un noble portaestandarte en el ejército del Señor. Durante mucho tiempo habían estado a su alcance los mejores dones del cielo, y sin embargo, apartándose de ellos, había codiciado en su lugar el vil metal de las riquezas mundanales. Y ahora los anhelos ocultos de su espíritu avariento lo indujeron a ceder a la tentación abrumadora. Razonó: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y así fue como en secreto Yesid siguió a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Entonces Yesid mintió deliberadamente, dijo: mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Gustosamente Naamán accedió a dar lo pedido, insistiendo en que Yesid recibiese 2 talentos de plata en vez de 1, y 2 vestidos nuevos, y envió a sus siervos para que transportasen ese tesoro. Al acercarse a la casa de Eliseo, Yesid despidió a los criados y ocultó la plata y las prendas de ropa. Hecho esto, entró y se puso delante de su señor para evitar una censura. Profirió una segunda mentira. En respuesta a la pregunta del profeta: ¿de dónde vienes?, Yesid contestó: tu siervo no ha ido a ninguna parte. La denuncia severa que oyó entonces demostró que Eliseo lo sabía todo. Preguntó: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. La retribución alcanzó prestamente al culpable. Salió de la presencia de Eliseo, leproso, blanco como la nieve. Solemnes son las lecciones que enseña lo experimentado por un hombre a quien habían sido concedidas altos y sublimes privilegios. La conducta de Yesid fue tal que podía resultar en piedra de tropiezo para Naamán, sobre cuyo espíritu había resplandecido una luz admirable, y se hallaba favorablemente dispuesto para servir al Dios viviente. El engaño practicado por Yesid no tenía excusa. Hasta el día de su muerte permaneció leproso, maldito de Dios y rehuido por sus semejantes. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Los hombres pueden pensar que ocultarán sus malas acciones a los ojos humanos, pero no pueden engañar a Dios.
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y así creyó engañar a Eliseo, pero Dios reveló al profeta las palabras que su siervo había dirigido a Naamán, así como cada detalle de la escena transcurrida entre los dos hombres. La verdad es de Dios. El engaño en sus miles de formas proviene de Satanás, y quien quiera que se desvíe de la línea recta de la verdad se entrega al poder del maligno. Los que han aprendido de Cristo seguirán el consejo del apóstol. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Tanto en sus palabras como en su vida serán sencillos, sinceros y veraces, porque se están preparando para alternar con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira. Siglos después que Naamán regresara a su hogar en Siria, con el cuerpo curado y el espíritu convertido, su fe admirable fue mencionada y elogiada por el Salvador, como lección objetiva para todos los que dicen servir a Dios. Declaró el Salvador: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Dios pasó por alto a los muchos leprosos que había en Israel porque su incredulidad le cerraba la puerta del bien. Un noble pagano que había sido fiel a sus convicciones relativas a la justicia y sentía su necesidad de ayuda, fue a los ojos de Dios más digno de su bendición que los afligidos de Israel, quienes habían despreciado los privilegios que Dios se les había dado. Dios obra en pro de aquellos que aprecian sus favores y responden a la luz que les ha dado el cielo. En todos los países hay ahora personas sinceras de corazón, sobre las cuales brilla la luz del cielo. Si perseveran con fidelidad en lo que comprenden como deber suyo, recibirán más luz, hasta que, como Naamán antiguamente, se vean constreñidas a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, excepto el Dios vivo, el Creador. A toda alma sincera que ande en tinieblas y carece de luz, se da la invitación: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Lectura basada en Proverbios capítulo 19, versículo 5, Hebreos capítulo 4, versículo 13, Efesios capítulo 5, versículo 11, Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, Lucas capítulo 4, versículo 27, Isaías capítulo 50, versículo 10, Isaías capítulo 64, versículos 4 y 5. Que Dios te bendiga y que esta lectura haya sido de gran bendición para tu vida.